En el programa de hoy hablaremos del neorrealismo italiano y presentaremos la primera parte de la conversación que sostuvimos con el gran cineasta mexicano Felipe Casals. Y luego en Cineteca Lumière vamos a revisar la cinta Vuelven de la directora mexicana Isa López. Bienvenidos todos al Café Lumière. Comenzamos. Mi nombre es Victoria Cabrera y damos la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de la señal de Radio y Televisión de Veracruz. De igual forma, saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Vega y hoy queremos abordar el tema del neorrealismo italiano. Si bien es un tema clásico o de los temas más comentados para la gente asidua al cine, para los estudiantes del cine o los propios cineastas, es un tema en el cual siempre está vigente y que siempre podremos volver al cine de la posguerra que realizaron los cineastas italianos y que yo me atrevería a decir es acaso la cumbre del arte cinematográfico entendido como una forma, ¿no? Es un momento climático en la historia del cine, estas películas que nos dejaron pues los grandes directores italianos, principalmente en la posguerra. Como bien decías, Gustavo, es un cine de posguerra que definitivamente está plagado de pues muchas de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el neorrealismo italiano se da en el periodo similar al de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿por qué es importante y por qué siempre podríamos volver a las películas neorrealistas? Es un momento particular en el cine. Recordemos que el cine italiano, como muchas otras cinematografías, venía del cine de propaganda impulsado por los regímenes dictatoriales, en el caso de Italia por el régimen fascista. Después de eso se atraviesa la Segunda Guerra Mundial y, como todos sabemos, pues lo que menos interesa en esos momentos es el cine. Es un momento particular en la historia del cine porque si bien el cine ha sido relacionado con las luminarias, con los grandes presupuestos, con los grandes artistas y con el dinero sobre todo, es la primera vez en la historia del cine que los directores reaccionan ante una situación social que estaban viviendo, toman las cámaras. Recordemos los estudios italianos, Cinecittà, los legendarios Cinecittà estaban destruidos, estaban en ruinas, y los directores italianos salen a filmar en las calles, como pueden. Claro. Salen a filmar a las calles, salen a filmar sin actores profesionales, pero tejen grandes dramas que vienen del momento que estaban viviendo. Así es, como bien dices, el cine del neorrealismo italiano está, pues digamos que adaptado y también tiene una estética muy hacia el documental, ¿no? Justo esto de salir a las calles, utilizar pues actores que no eran profesionales como tal, sin embargo están inmersos en una situación que les hace tener sentimientos a flor de piel y se ve en casi todas las producciones de esa época. Otra de las características importantes del neorrealismo italiano es que pues no hay un estudio como tal y vemos cómo la gente se relaciona con cómo estaba destruida la ciudad y todos los problemas sociales que en ese momento se encumbraban en la sociedad italiana, ¿no? Y nos encontramos que son problemas sociales como el desempleo, la prostitución y muchos temas que pues, a la sociedad les importaban en ese momento. El simple hecho de filmar se vuelve un acto político en sí mismo. Filmar en una situación de posguerra con lo que puedas encontrar lo cambia todo y yo creo que es la primera, como ya lo había mencionado, la primera vez en la historia del cine que toma verdaderos tintes artísticos, sale de las entrañas de los directores.
En este sentido sobresalen algunos directores y algunas películas. Yo creo que el trabajo principal en este sentido es la trilogía de Roberto Rossellini, que es Roma, Ciudad Abierta, El Paisa o El Camarada, y finalmente su película más cruda, que es Alemania Año Cero. Esta trilogía, junto con los trabajos de Luchino Visconti, de Vittorio De Sica, le dan forma al movimiento neorrealista, y es un momento especial en la creación cinematográfica. Así es, todas estas películas yo diría que están unidas por un mismo hilo y terminan precisamente en finales muy crudos que no se esperaban y que justamente en ese momento el cine no abordaba. También me parece que es una de las características más resaltables de este cine, y que lo convierte en algo muy diferente, pero también al mismo tiempo muy bello. Sí, me hace recordar, por ejemplo, las frases del propio Orson Welles, cuando decía que si bien sociedades ordenadas como los países nórdicos habían desarrollado el reloj cucú o el reloj checador, unas sociedades exactas con cronómetro, las sociedades desordenadas y en crisis, como Italia, habían generado el Renacimiento, por ejemplo. Y en este caso, pues lo último que da la gran cultura italiana al mundo lo da a través del cine. Me parece que es el movimiento neorrealista italiano. Es fundamental, son grandes dramas tejidos en las historias más crudas que hay. La estética es completamente distinta, la utilización de no actores. A mí me viene a la mente, y es fundamental, la película de La Terra Trema, de Luchino Visconti, un drama de pescadores. Así es. Un drama de pescadores que comienza con una frase crucial que dice: para un barco que se hunde, cualquier viento le es adverso. Con esa frase abre el telón, y es una película especial porque habla de lo más primitivo. Yo creo que es una película primitiva. Habla de lo más primitivo que es una comunidad de personas que viven del mar, que viven de la pesca. Muestra, tú mencionabas esta relación entre el documental y la ficción, se mezclan por primera vez en la historia del cine, y bueno, son grandes dramas de la situación, de la posguerra, de la pobreza, de cómo los trabajadores son despojados de sus herramientas de trabajo, y definitivamente no eran momentos para grandes finales, sino más bien había y se reflejaba una desesperanza en la humanidad. Así es. Y bueno, también el neorrealismo italiano es, digamos, como padre influencia de otros movimientos en el cine en las décadas siguientes, y por eso queremos retomarlo en Café Lumière, porque es algo muy importante para el cine. Amigos del Café Lumière, en esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial en nuestro programa. Es alguien que no necesita presentación. Nos encontramos con el maestro Felipe Casals, a quien le agradecemos mucho el tiempo que nos regala y la disposición que tiene, maestro, de conversar un ratito con nosotros. Bienvenido al Café Lumière. Gracias. Maestro, quisiéramos aprovechar esta oportunidad que tenemos de platicar. Después del Ciudadano Buelna, la lucha o el proyecto que usted ha encabezado, así lo hemos visto, ha sido en el terreno de lo político, de lo social y de la defensa de la cultura y del cine mexicano, principalmente en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí, mira, lo que sucede es que con esta historia del Tratado de Libre Comercio hay varios antecedentes que son necesarios de volver a poner en claro. Hace 25 años, cuando se firmaron los primeros acuerdos, jamás nadie de la comunidad cinematográfica fue enterado de lo que se iba a hacer. Tal parece que un actor, Julio Alemán, firmó en nombre de la comunidad los acuerdos para las condiciones de la cinematografía mexicana. Esto
se dice, pero no lo sabemos. Lo único que sabemos a control remoto es que la representación canadiense mandaba mensajes a la comunidad cinematográfica mexicana pidiéndonos que no aceptáramos participar en los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. En aquellos años. Hace 25 años. La pregunta que interesa hoy en la actualidad es la siguiente. Nosotros no ignoramos que México, ante esta nueva revisión, se encuentra, primero, frente a un ser crepuscular al frente de Estados Unidos que detesta México y los mexicanos, eso no lo ignoramos, pero por segunda vez, de nuevo, la comunidad cinematográfica es totalmente ignorada ante su reclamo de que no entre las actividades culturales, o sea, las industrias culturales en los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque lo que resulta es que no sabemos de qué modo habría que matricularnos como mayores de edad para tener derecho a saber qué es lo que está pasando y sobre qué bases están negociando de nuevo la cinematografía mexicana. No hablemos de industrias culturales, hablemos de la ley cinematográfica que sigue navegando con 30 años de retraso. Hablemos de la ley de cultura, con el apartado de cinematografía, publicada en el Diario Oficial del año pasado, donde nadie de la comunidad cinematográfica dio su opinión a lo que está contenido. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que la administración pública tiene como colaborador directo un hombre que sí es de la comunidad cinematográfica y que está al frente del Instituto de Cine, que es Jorge Sánchez. Indiscutiblemente es un hombre de nuestro lado. Pero ahora es un funcionario. Y resulta que cuando la ministra o la secretaria de Cultura le pide su opinión a la comunidad cinematográfica de una manera, digamos, elegante y diplomática, se cita a comer a gentes que no son del cine. Entonces yo repito, ¿cómo hacemos para que no nos consideren siempre como saltimbanques o como cirqueros? Porque a final de cuentas, ¿quiénes hacen las películas? Claro. No son los burócratas de la Secretaría de Cultura, ni mucho menos los burócratas de Los Pinos. Y los que tendrían y deberían opinar, que la opinión ya le hemos dado, no queremos participar en los acuerdos de libre comercio. Las industrias culturales se tienen que medir y observar desde otro ángulo. No hay manera que nos escuche. En otros términos, definitivamente. Como para contextualizar al público, a 25 años de los acuerdos del Telecan, pues tenemos una industria cinematográfica con el 90%, casi el 90% de las pantallas acaparadas por la industria norteamericana. Sí, pero no olvidemos una cosa, porque aquí falta memoria de un lado, pero del otro lado sí tenemos memoria. No olvidemos que Jack Valenti, presidente de la Asociación de Productores de Cine Norteamericano, le mandó al presidente Fox una carta infamante en su momento, amenazándolo con que no iba a poder de ninguna manera tener que exhibir en todas sus salas cine norteamericano. Se le echó tierra a ese asunto. Ya nadie se acuerda tampoco de esto. Pero con esto quiero decir que no hay que pensar que el asunto de la exhibición
de las películas es un asunto menor. El primer mercado para Estados Unidos en el mundo es México. No es una broma. Y entonces resulta que la cinematografía mexicana y quienes hacen las películas, insisto, viejo problema que don Emiliano llamaba la tierra es de quien la trabaja, ¿verdad? Pues no podemos hablar, no tenemos derecho, no sabemos qué pasa. Hoy en día definitivamente es mucho más difícil para un realizador mexicano exhibir su película, su trabajo en las salas de cine del país que para una empresa norteamericana. Por supuesto, hay un estrangulamiento impuesto, por supuesto, y por otro lado, el desencuentro formal que puede haberse dado entre la nueva expresión cinematográfica mexicana y su público tradicional también ha complicado las cosas. El uso de las nuevas tecnologías que resultan carísimas para el cine nacional, la fórmula ya impuesta por el cine norteamericano de que el espectador se convierta en un consumidor y no sea más un espectador que tiene que entender, esforzarse, trabajar junto con la película, pues claro, ha abierto un espacio cada vez más grande, y por espacio quiero decir una zanja, entre el cine nacional y sus espectadores habituales. Claro, además podemos decir que el cine es un elemento estratégico en la conformación de la ideología de las naciones. Por supuesto. Es clave. Es clave. Y ahora que en México el regreso numérico de los jóvenes espectadores es importantísimo, es cuando precisamente hay que defender la cinematografía nacional. ¿Qué tal, amigos de Café Lumière? Soy Luis Barria. Hoy vamos a platicar de la bossa nova, esta música brasileña que está cumpliendo 60 años justamente. El 10 de julio de 1958 en Río de Janeiro se estaba grabando una pieza que se llama Chega de Saudade, es una pieza de Antonio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes. En ese momento estaba siendo interpretada por João Gilberto. Esta versión salió a la luz unos meses después, contenida en un disco homónimo, Chega de Saudade, de 78 revoluciones por minuto. Ese disco es considerado el acta de nacimiento de la bossa nova. Nació un estilo que no solo impactó todo Brasil y todo el continente americano, sino el mundo entero. Era una música muy sofisticada, muy elegante, nutrida, pues por un lado de la samba, de la música tradicional, pero enriquecida con el cool jazz de los Estados Unidos, que en ese momento estaba en la cúspide. El movimiento tuvo muchos detractores en Brasil. En el principio se decía que lo que habían hecho era descafeinar la música popular, que le quitaron su carácter bailable, que la sacaron de la calle para irla a meter a teatros, a centros nocturnos, a lugares frecuentados por la clase media intelectual, entre comillas. João Gilberto, que hacía yoga y apoyado en la respiración del yoga, inventó una manera de cantar que era casi susurrada y sin vibrato, así muy limpia, y le valió el mote de cantante resfriado, así le decían. Sin embargo, el movimiento, por otro lado, caló hondo en un sector de los artistas brasileños de esa generación y de la siguiente, que la siguiente es la de Chico Buarque, Caetano Veloso, todos ellos que eran niños. Y justamente Caetano, en su libro Verdad Tropical, dice: la bossa nova nos arrebató. Mi inteligencia se debilitaba con el seguimiento de aquel proceso radical de cambio en la cultura
que llevó a revisar nuestro gusto, nuestro acervo y, lo que es más importante, nuestras posibilidades. La bossa nova, pues, es hija de un poeta, un músico y un compositor, guitarrista y cantante, y este año va a cumplir 60 años. Vinícius de Moraes murió en 1980, Tom Jobim murió en 1994 y Joao Gilberto anda todavía por el mundo cantando su saudade. La bossa nova a los 60 años sigue siendo una jovencita y muy guapa. Ya estamos en Cineteca Lumière y vamos a hablar de la cinta Vuelven, de Isa López, una directora mexicana que es su primer trabajo en el género del terror. Sí, se ha estrenado recientemente en las pantallas mexicanas, en las pantallas comerciales. Esta cinta, Vuelven, que es un drama infantil de terror fantástico, es una mezcla pues muy particular de estos géneros, y que resultó sorprendente, honestamente, el tratamiento que se le da a la situación o a la perspectiva de los niños ante la ola de violencia, en este caso propiciada por el narcotráfico en México. En México, así es. Esta cinta nos habla de, pues digamos, los niños que son abandonados o que de alguna forma sufren, ya sea que son huérfanos, que se abandonaron, justo como dices, por la violencia del narcotráfico en México, y cómo es que sobreviven, un tema que no se había abordado en el cine mexicano, a pesar de que el narcotráfico es un tema recurrente en los últimos años, y que bueno, estos niños intentan hacer una especie de pandilla, y la historia va de una niña que quiere entrar a esa pandilla y todo lo que tiene que hacer. Sin embargo, allí es donde entra la parte de terror, donde ella hace un deseo, donde quiere que vuelva a su mamá, que pues desapareció, y regresa, pero regresa de una forma, digamos, terrorífica, fantasmal. Claro, como todos los deseos, no siempre es lo que uno espera, o uno desea algo, pero los resultados no siempre son los esperados, ¿no? Así es. Ese es un poquito también el hilo conductor. Ahora que lo mencionabas, yo creo que sí hay un antecedente. Por momentos me recordó una película de los 90s llamada Bandidos. Solo que Bandidos estaba situada en la Revolución Mexicana y es una pandilla de niños que toman las armas para defenderse y andar por el México revolucionario, que casi era como el lejano oeste. En ese sentido, hay una referencia a las películas de niños que se defienden ante una adversidad o ante un ambiente hostil. Pero bueno, en este caso se va precisamente por el género fantástico. Y hay elementos de animación, de efectos especiales muy sencillos, muy discretos, pero con una efectividad pues probada. O sea, muy bien, demuestra que no se necesitan para el cine de terror o el cine fantástico los grandes efectos especiales o las grandes cantidades de postproducción para que sean eficientes. Sí, y también, bueno, justo esto de los efectos especiales que mencionas, me parece que también tienen mucha influencia del cine fantástico de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, yo he escuchado una entrevista con la directora y efectivamente, o sea, es una de sus inspiraciones, y que bueno, es bonito ver cómo el género fantástico, el realismo mágico ha ido evolucionando y tiene estos grandes resultados. Se ha ido puliendo cada vez más en el cine mexicano, ¿no? Exacto. Sin duda alguna, Vuelven, de Isa López, la recomendación aquí de la Cineteca Lumière.
Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, pero les recordamos que tenemos una cita la próxima semana a través de la señal de radio y televisión de Veracruz. También los invitamos a que busquen más contenidos acerca de Café Lumière en las redes sociales y que nos dejen todos sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo Café Lumière.